Hola y bienvenido a esta nueva clase de la serie Conviértete en un expert front-end. Yo soy Marcos Jara de mentoría-de-software.com y el día de hoy vamos a hablar sobre CSS. Le doy la más cordial bienvenidas a todos aquellos que se van conectando para asistir a esta transmisión y mencionándoles también que pueden ir dejando sus comentarios allí en el chat para que podamos conversar mientras vamos asistiendo a este video, a esta clase del día de hoy. Muy bien. El título del tema de hoy es Crea tus páginas web de manera más elegante y atractiva para el usuario. Como bien sabemos, eso nosotros lo podemos realizar mediante el lenguaje CSS, que como ya te había comentado en clases anteriores, es un lenguaje que se utiliza para el formateo y la presentación de las estructuras de los documentos que se encuentran en formato de HTML. Entonces, yo te voy a enseñar a crear aplicaciones atractivas. Lastimosamente, eso yo no te voy a poder enseñar. Es decir, eso va a depender de tu creatividad. Pero sí, yo te voy a enseñar los pasos que necesitas para utilizar el CSS, el cual sí es un lenguaje que vos necesitas para crear esas aplicaciones atractivas e interactivas para el usuario, de tal manera a engancharlo a él con el uso de tu aplicación y hacer que él pueda utilizarlo de manera más amena y agradable en su día a día. Como bien sabes, las aplicaciones son, digamos, una de las herramientas que más cotidianamente se encuentran con el usuario todo el día. Es decir, un usuario se encuentra un usuario, una persona que trabaja, que está en el medio del trabajo administrativo, del trabajo de informática, siempre se encuentra cara a cara con un sistema, se encuentra interactuando todo el día con un sistema. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es hacer que ese trabajo sea agradable, que sea fácil, que sea sencillo y que estén, digamos, combinadas entre ellas los colores, el formato, la proporción de fuentes, de tamaño, de estilo, para que no canse la vista el uso de ese aplicativo, y así también hacer que nuestros posibles o potenciales clientes prefieran nuestro aplicativo antes que otro aplicativo que pueda haber o estar disponible en el mercado. Como ya sabrás, seguramente hoy en día los desarrolladores de software o las empresas que se dedican a fabricar aplicaciones se dedican o le dedican mucho tiempo, invierten mucho dinero en lo que es la parte visual, en lo que es la parte de la interacción y en lo que es la parte de, digamos, dejar más minimalista la presentación, para que eso, digamos, facilite también el uso del aplicativo por parte del usuario en cuanto a la carga y a la consulta de informaciones. Entonces, es muy importante que vos, conociendo todas las técnicas que te voy a dar hoy como punto introductorio, porque en una clase de máximo una hora no podemos desarrollar todo, pero sí hoy lo que vamos a hacer es el puntapié para que podamos saber cómo incluir un archivo CSS, cómo incluir unos comandos iniciales de este lenguaje para poder entender, digamos, cómo hacer otras cosas, ya que van a depender netamente de nuestra imaginación. Entonces, lo que vas a lograr hoy mismo, después de asistir a esta clase, va a ser que vas a entender el funcionamiento de las hojas de estilo en cascada, que son, digamos, justamente la parte de los lenguajes que necesitas incorporar en tu documento, en tu estructura del documento, para formatearlo de manera que se adapte a las necesidades que vos estás buscando. Eso lo vamos a ver en diferentes formas. Ya vamos a entrar enseguida en la parte práctica. Y por supuesto también eso te va a ayudar a que puedas cambiar el formato de una página web y que vos entiendas cómo funcionan las aplicaciones que utilizan diferentes temas en la aplicación o que se adaptan a los diferentes dispositivos o tamaños de pantallas desde los cuales nuestros usuarios se pueden conectar
para poder utilizar nuestro aplicativo. Entonces, todo eso que te estoy diciendo, el tema del responsivo, el tema del tamaño de fuente, el tema de los temas, todo eso se hace mediante las hojas de estilo en cascada. También para poder trabajar con el CSS vamos a necesitar utilizar los selectores. Ok, ya enseguida te voy a indicar, te voy a mostrar y lo vamos a hacer en la práctica cómo seleccionar los diferentes elementos que tenemos dentro de nuestra página web para indicar los cambios que queremos hacer en ese documento en cuanto siempre a al formateo o a la presentación de esa estructura específica de acuerdo al selector que le vamos a aplicar. También, una vez que aprendemos a utilizar los selectores, vamos a aplicar esos selectores utilizando ya los propios elementos del CSS, que pueden ser bastante variados y que te voy a mostrar también cómo lo podés probar directamente desde el navegador para que a medida que vos vas haciendo ya te vayas viendo los cambios reflejados en tu aplicación web que estás diseñando, que estás visualizando. También vamos a ver otra forma de cambiar el formato, cambiar la presentación de un elemento, de una etiqueta específica dentro mismo del HTML, si bien esto no es una recomendación muy válida para, digamos, para los desarrolladores, o sea, para aplicaciones, digamos, que tienden a crecer o que pretenden ser aplicaciones más escalables a futuro, pero también es una opción válida que puedes utilizar para hacer pequeños cambios sin necesidad de estar, digamos, comprendiendo o teniendo que manejar toda esa estructura de tu documento que muy probablemente lo vas a tener dentro de un archivo CSS. Bueno, ¿qué es al fin y al cabo el CSS? El CSS son las siglas de Cascading Style Sheets, ¿ok? Que serían las hojas de estilos en cascada. Entonces son diferentes estilos que yo puedo aplicar a la estructura de un documento para hacer que ese documento cambie su presentación. Entonces las hojas de estilo en cascada pueden ser varios. Un estilo, por ejemplo, puede ser el color es un estilo, el tipo de letra puede ser otro estilo, el tamaño se define a través de otro estilo, los bordes y todo, y cada uno de esos van formando los estilos. ¿Y por qué se llama hoja de estilo en cascada? ¿Por qué en cascada? Porque una vez que aplicamos un estilo a una etiqueta, entonces ese estilo se va a aplicar a todas las subetiquetas que se encuentran adentro de esa misma, digamos, estructura jerárquica. O sea, todos los elementos y subelementos se va a aplicar a todos los elementos y a todos los subelementos que se encuentran dentro de esa estructura. Es por eso que se llama, se le dice que es en cascada. El CSS viene a ser un lenguaje de diseño gráfico, no es un lenguaje de programación. Y recuerda que nosotros estamos viendo aquí la parte del front-end, no enfocándonos hacia lo que va a ser el diseño de una página web, digamos, para creación de sitios web o de e-commerce o de tiendas virtuales o de blogs. Nosotros vamos a ver todo lo que necesitamos entender del front-end para crear aplicaciones webs, aplicaciones para empresas, aplicaciones con un determinado lenguaje de programación. Ahora, eso quiere decir que nada de esto que estamos viendo no te va a servir para el tema de aprendizaje de páginas web. Por supuesto que no. Igualmente todo lo que estamos aprendiendo te va a ayudar también para eso. Ahora, es necesario que yo te explique también bien por qué yo estoy haciendo esta serie de front-end y que entiendas finalmente hacia dónde vamos y dónde vamos a llegar. Recuerda, cuando vamos a desarrollar aplicaciones web, y hoy mismo estoy, digamos, haciendo el llamado para que los interesados puedan participar en un evento que vamos a hacer el 12 de agosto, que se refiere o se relaciona con la creación de tu primera aplicación web. Entonces, cuando vas a crear una aplicación web, vos vas a necesitar conocer muchísimo de todos los componentes del frontend. Vas a necesitar conocer HTML, vas a necesitar conocer CSS y vas a necesitar también conocer JavaScript. Esos tres elementos principales. Entonces, recuerda que lo que estamos viendo aquí es
donde queremos llegar es en entender todos esos tres conceptos para que nuestro desarrollo de la aplicación web que vamos a crear futuramente pueda ser más fácil, más sencillo y más práctico de entender. Ok, entonces recuerda que esta clase siempre va orientado a eso. Entonces si me preguntas muy probablemente algo sobre WordPress, o si me preguntas algo sobre Joomla o sobre algún gestor que es para generar contenidos de diseños webs, tal vez yo no te pueda ayudar mucho, si bien yo entiendo también, comprendo también, pero no es ese nuestro foco. Nuestro foco aquí es la creación de aplicaciones webs. Y hablando de creación de aplicaciones webs, aprovecho ahora y te repito y te vuelvo a invitar para este 12 de agosto, donde van a comenzar la nueva serie que estoy llevando a cabo, que es sobre desarrolla tu primera aplicación web paso a paso de 0 a 100, aunque recién estés empezando con la parte de programación. Entonces, para inscribirte a ese evento, si te interesa saber cómo programar aplicaciones web, tenés que suscribirte a la página www.mentoriadesoftware.com/serie web. Entonces allí tenés que entrar, tenés que suscribirte y luego ya te van a llegar los correos electrónicos donde te van a avisar de todo lo que vas a tener que, o sea, del horario de las clases y cuándo tenés que entrar para visualizar los videos correspondientes. Entonces eso entre paréntesis, y ahora seguimos con nuestro tema específico. Entonces CSS es un lenguaje de diseño gráfico, ¿está? Entonces lo que hace o lo que va a hacer el CSS es definir esa presentación de lo que es un HTML. O sea, el HTML, recuerda que es la estructura del documento, es cómo van a estar distribuidos los elementos dentro de la página. Ahora, para formatear eso, para la parte visual, yo voy a aplicar encima de eso lo que es el lenguaje CSS, o sea, las hojas de estilo en cascada, y eso va a hacer que mi presentación cambie absolutamente de forma, y va a hacer que mi presentación se vea completamente diferente a la forma, digamos, plana o la forma nativa, que si tuviera solamente un archivo HTML y no tuviera allí implementado el CSS. Lo que ganamos con el CSS es que obtenemos una separación de lo que es la parte del diseño con la parte de la estructura. Entonces, la estructura va por un lado, y eso lo hacemos con el HTML, y el diseño, la presentación, los tamaños, la fuente, el color, el borde, todo eso lo hacemos en un archivo separado, lo hacemos en un lenguaje separado que es el CSS. Y esto nos da la posibilidad de que podamos nosotros preparar nuestras aplicaciones para poder ser visibles en diferentes dispositivos. Entonces, si por ejemplo un usuario se conecta hoy a un aplicativo desarrollado a través de un dispositivo móvil, entonces tal vez yo iba a querer o quisiera que la información sea desplegable, adaptado a ese dispositivo en el cual ese usuario se va a conectar en ese momento. También puede existir la posibilidad de que querramos, digamos, incluir una opción de diferentes temas dentro de nuestra aplicación y que esos temas puedan ser seleccionados por el propio usuario. Entonces yo puedo tener una aplicación que para un usuario la visual le muestre de una forma y para otro usuario le muestre de otra forma. Es el caso, por ejemplo, del Gmail. El Gmail, por ejemplo, nosotros podemos configurar a nuestro antojo, tal es así que cada usuario puede tener una visual completamente diferente, adaptado a su estilo, adaptado a su gusto, para que, digamos, el usuario trabaje de manera más a gusto con su afinidad. Entonces eso es lo que nos permite el CSS, y por supuesto para poder llegar a eso vamos a tener que entender esta estructura que yo te estoy mostrando ahora, así como también los diferentes estilos que vas a poder aplicar dentro de cada uno de los objetos que tenemos dentro de nuestro documento. Por ejemplo, a un botón vas a poder aplicar ciertos estilos, a un párrafo vas a poder aplicar otros estilos, a un formulario, a un cuadro de texto vas a poder aplicar otros estilos, y así dependiendo del tipo o del elemento o de la etiqueta del HTML vas a poder aplicar uno u otros formatos
de acuerdo a lo que vayas a querer hacer. Entonces, vamos a poder trabajar con la parte de las capas, cuáles objetos se encuentran uno detrás de otro, así. También con los colores, las fuentes, las imágenes, los tamaños, bordes, imágenes, todo esto que ya te comenté. Y para poder hacer esos cambios, para poder aplicar esos cambios, necesitamos conocer sobre los selectores de CSS. Los selectores nosotros lo vamos a utilizar para... Selector significa seleccionar, o sea, cuando yo tengo que aplicar un determinado estilo dentro de una etiqueta o dentro de todo el cuerpo del HTML, yo necesito seleccionar ese elemento de la página, esa etiqueta de la página, para poder aplicar sobre él los estilos correspondientes. Entonces, los selectores me permiten a mí seleccionar, por ejemplo, todos los elementos utilizando simplemente la tag del HTML, o sea, la etiqueta. Por ejemplo, un body, un H1, un P de párrafo, o un form, formulario, o un button, o un input. Entonces yo puedo seleccionar directamente desde la etiqueta, o sea, desde la tag del HTML, del elemento HTML. O también puedo utilizar un identificador único para la etiqueta. Es decir, cuando yo creo mi HTML y empiezo a definir allí los elementos, por ejemplo, un cuadro de texto, un botón de comandos, un campo de selección múltiple, entonces yo a cada uno de esos elementos le puedo adicionar un ID único que va a ser, digamos, que no va a estar repetido en toda la página, y cuando yo voy a aplicar los estilos sobre esos elementos, yo puedo seleccionar ese elemento a través de su ID. Entonces esa sería otra forma de seleccionar un elemento, de utilizar el selector del CSS. También podemos utilizar los nombres de las clases. Es decir, yo puedo añadir a los elementos del HTML, por ejemplo, a un párrafo, yo puedo añadir un nombre de una clase, que sería el class de ese elemento. Y a través de ese class yo puedo seleccionar, digamos, ese elemento y aplicar sobre él todos los estilos que yo quiera. Entonces esa sería otra forma de aplicar los selectores dentro del elemento HTML, y eso es lo que vamos a ver enseguida también. Luego existen otra forma de utilizar también los selectores, que serían a través de las pseudoclases. Las pseudoclases, que son, digamos, ya como variaciones de las clases y que nos permiten a nosotros realizar cambios de estilos en elementos que actualmente no están siendo visibles en la pantalla. Por ejemplo, cuando un usuario pasa el mouse encima de un hipertexto, de un anchor, entonces hay un evento que se ejecuta, digamos, cuando el usuario pasa el mouse encima. Entonces ese evento que se ejecuta es un elemento que solamente se ve en el momento que nuestra aplicación se está ejecutando ya. Y allí existe la posibilidad de utilización de las pseudoclases, como por ejemplo el hover, que sería el evento en el cual el usuario pasa el mouse encima de ese objeto, y en el cual yo puedo aplicar ciertos estilos para cambiar ya sea el color, para cambiar ya sea el tamaño de letra, para hacer sonar un sonido, o sea, realizar la aplicación de los estilos allí. Entonces lo que estamos viendo ahora es cómo podemos seleccionar los objetos para aplicar sobre él los objetos. Muy bien, existen algunas reglas básicas a considerar cuando vamos a utilizar los selectores de CSS. El primero de ellos es que el orden, y eso ya lo vamos a ver enseguida porque esta presentación va a tener unos ejercicios básicos que son para que puedas empezar a utilizar ya los CSS a partir de ahora en tus proyectos. El primero es que el orden es importante. Entonces, si vos le estás aplicando un estilo a tu página y le diste un F5 a tu página web y no se actualiza, o no cambia el estilo, o no está ejecutando, no le está haciendo caso a la programación que vos hiciste dentro de tu CSS, entonces tal vez tenés que ver o verificar en qué orden estás haciendo, digamos, la aplicación de los CSS, porque existe un cierto orden que tienes que mantener y que tienes que respetar para que ese estilo se aplique correctamente a tu elemento, ¿ok? Otra regla básica es que existen diferencias entre mayúsculas y minúsculas. O sea, si vos creas, por ejemplo, un ID, vamos a suponer que vos creas un ID de un elemento.
le pones, por ejemplo, elemento 1, todo con mayúsculas, entonces vos en tu CSS tenés que referenciarlo de la misma manera, respetando las mayúsculas y las minúsculas. Porque si vos escribís elemento 1, así como está allá, pero en una de ellas escribiste mayúsculas o minúsculas, entonces tu CSS no va a entender, no va a poder seleccionar ese elemento y por ende no va a poder aplicar sobre él los estilos. Entonces eso es un punto importante a tener en cuenta. Otro de las reglas es que, como estamos hablando de hojas de estilo en cascada, todos los atributos que vos podés setear en un padre, en una etiqueta padre, y que tengan a su vez varias etiquetas hijas. Entonces, si un estilo vos le aplicás al padre, entonces ese mismo estilo se va a aplicar a todos los hijos que están dentro de ese padre. Es decir, si vos por ejemplo le aplicás un estilo al body, el body es, digamos, y te voy a mostrar aquí para que ya entiendas, porque a veces no se entiende mucho cuando hablamos solo de explicación y no vemos en el código. Por ejemplo, si yo por ejemplo tengo aquí un body y yo le aplico un estilo de color rojo a este body, entonces quiere decir que todo lo que está dentro de ese body va a asumir ese estilo. Si yo le aplico un color de fondo rojo, entonces prácticamente todo esto que está aquí va a quedar también con color rojo. A eso se refiere con herencia, o sea, todas las propiedades que uno aplica a un elemento padre se va a replicar, se va a heredar a todos los atributos hijos. ¿Ok? Otro punto importante es que no se tienen o no importan los espacios en blanco. Y eso ya vamos a verlo en un ejercicio, ¿verdad? Porque ya es un poco complicado así solamente hablando. Ahora, aquí por ejemplo yo tengo un ejemplo de un HTML básico. Es el mismo ejemplo que lo habíamos realizado en la clase anterior, con la diferencia de que ahora yo ya coloqué aquí la imagen que la clase anterior no habíamos encontrado, y este ejemplo 1 viene a ser este ejemplo 1 que ves aquí. Ok, aquí. Por ejemplo, te voy a mostrar un cambio que voy a hacer aquí. Si yo le cambio aquí el tamaño, le voy a colocar a la imagen, le voy a colocar en mi HTML, le voy a colocar un width solamente de 100. Ahí, 100. Si yo le coloco 100, solamente así un número, él va a tomar como píxeles. Entonces le grabo esto, vuelvo aquí a mi página y le doy un F5, entonces vas a ver que él me coloca el width solamente en 100. Y el age, o sea, la altura ya regula, ya dependiendo del ancho que he colocado. Entonces, a partir de ahora, ¿cómo por ejemplo vamos a proceder si quiero aplicar estilos a esta estructura, a este HTML? Bueno, lo que vamos a hacer simplemente tenemos dos formas de hacerlo. Uno es escribiendo el HTML directo dentro del HTML, que es la primera forma que te voy a mostrar. Y aquí ya tengo un ejemplo que lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajo. Okay. El estilo, cuando va a estar dentro del propio documento HTML, se llama estilo inline, o sea, CSS inline, porque está dentro del mismo archivo HTML. Y la forma de hacerlo sería en el head del documento, aquí dentro, entre el head y el head, aquí dentro, ok, colocar la instrucción o la etiqueta style, ok, style, allí. Entonces, todo lo que yo coloque dentro del head a través de una etiqueta style, entonces eso es una hoja de estilos en cascada escrita en el mismo documento HTML. Entonces, aquí por ejemplo, ahora, una cosa que todavía no te comenté es cómo se escriben los comandos. Los comandos en HTML, perdón, la sintaxis en CSS se escriben utilizando el lenguaje JSON. Entonces, JSON vendría a ser el lenguaje más o menos, para que entiendas, sería esta forma que tenemos aquí. Primero yo debo colocar el selector, ¿ok? El selector es el elemento en el cual yo quiero aplicar dicho estilo. Si yo por ejemplo utilizo un selector así directo, y directo sería una palabra específica, así sin ningún símbolo ni nada, así significa que yo estoy queriendo seleccionar esa etiqueta específica, esa tag específica de mi documento HTML. Es decir, aquí por ejemplo yo estoy diciendo etiquetas H1. Yo estoy mediante esto haciendo una selección de todas las etiquetas
de todas las etiquetas que existen en el documento que son H1, ¿ok? De todas las etiquetas, no hay ahí primera etiqueta, segunda etiqueta, o sea, si yo tengo etiquetas en cualquier parte del documento, él va a adquirir, digamos, todas las etiquetas que están en el documento. Entonces guardo esto y ejecuto aquí. Puedes darte cuenta, puedes fijarte que aquí ya me cambió el título en color rojo. O sea, si yo por ejemplo tengo aquí, vamos a suponer aquí abajo de la imagen, tengo otro H1. ¿Qué va a pasar? Tengo otro H1 aquí. Este voy a colocarle, en vez de título voy a colocarle pie. Ahí, pie. Le doy un F5 y me colocó un H1. ¿Qué pasa? Como ambos elementos, como ambas etiquetas son H1, entonces al aplicar aquí un estilo que se selecciona a ese H1, entonces todos los H1 van a tener ese mismo estilo. ¿Y cuál es el estilo? El estilo es simplemente el color. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, un atributo color, ¿ok? Y luego tengo un valor para ese atributo color. El valor es red. O sea que aquí ya entramos en la parte del lenguaje exclusivo del CSS, donde hay una infinidad de atributos y una infinidad de valores para cada atributo que vos estás usando. Aquí, como nosotros estamos trabajando con páginas HTML dentro del Notepad, no nos muestra tanto, no nos ayuda tanto, digamos, el editor para mostrarnos todo lo que existe. Pero vamos a suponer ahora que yo quiero agregar otro estilo, o sea, agregar otra característica más al H1. Quiero, por ejemplo, agrandar la fuente. Entonces, si yo quiero colocar un nuevo atributo, yo tendría que colocar aquí un punto y coma. Y luego tendría que colocar, por ejemplo, aquí el font size. Ahí puedes ver que el Notepad algo trae de ayuda para poder utilizar. Entonces, el font size, 2 puntos y el valor. Por ejemplo, puedo colocar, por ejemplo, 20. 20 es pequeño, vamos a colocarle 40 px, ok. La fuente o los tamaños o las medidas, puedo utilizarlo en píxeles, puedo colocarlo en puntos, puedo colocarlos a través de alias. Por ejemplo, si yo le digo 40 píxeles y guardo, ok, yo le doy un F5 en mi aplicación acá, puedes ver que se adicionó, se agrandó un poco. Si yo le doy 40, 80, el doble, le doy otra vez, puedes ver que se agranda más. Entonces, yo también puedo colocar alias, que ya son, digamos, valores predefinidos para el estilo. Por ejemplo, acá puedo colocar small. Small sería pequeño, ok. Entonces, si yo le doy un F5 aquí o una actualización, entonces él me coloca en una fuente pequeño. Y aquí te voy a mostrar algo que te va a ayudar muchísimo a aprender más sobre los valores de los atributos que puedes utilizar dentro del HTML con el CSS, y que es acceder al W3C, ok, que ya te expliqué eso, W3C, que es el consorcio W3C, donde vos podés buscar informaciones específicas sobre el atributo CSS que querés utilizar. Entonces, en el W3C vas a escribir W3C CSS primero, porque es algo sobre CSS lo que vos querés, y luego el atributo que querés utilizar. Por ejemplo, el font size, que es el que ahora estamos viendo. ¿Ok? Recordate siempre de esto, ¿sí? Siempre es W3C CSS y luego le colocas la información del atributo. Entonces yo le doy un enter ahí. Y ahí me trae aquí me trae el CSS, font size property, o sea, la propiedad font size del CSS. Y ahí yo puedo ver todo lo que yo puedo hacer y en qué formato. Fíjate, yo por ejemplo puedo establecer el atributo font size a través del pixel con PX. PX sería pixel. A través del alias, en este caso large sería el tamaño mayor o más grande. Y también puedo establecer un porcentaje, ¿ok? Entonces hay diferentes formas de cómo vos podés usar. Aquí están todos los alias que podés utilizar. Por ejemplo, puedo usar medium, XX small. XX small, por ejemplo, es más pequeño que el small. Fíjate, mira, tenés el small, que es el pequeño. Tenés el X small, que es el más pequeño todavía. Y el XX small, que es el más pequeño que existe. ¿Por qué existen estos alias? Para que puedas utilizarlo de manera estándar en tus proyectos.
Porque es mucho más fácil que vos utilices, por ejemplo, estilos de forma de alias antes que utilizar estilos en forma específica con valores. Por ejemplo, si vos utilizas dentro de una aplicación, por ejemplo, tamaño de fuentes, por ejemplo, 15px, 14px, 12px, tu sistema, tu aplicativo va a ser muy diferente de una página a otra y de un apartado a otro, porque vos no vas a saber en qué parte tenés que usar qué píxel y varía mucho. Entonces, si vos trabajás con valores predeterminados, por ejemplo, yo voy a trabajar siempre con 3 valores específicos: el small, el medium y el large. Entonces vos siempre ya, digamos, padronizás de esa manera que toda tu aplicación utilice como máximo ese nivel de tamaños de fuentes que se encuentra disponible, por más que aquí tengas muchas más opciones que utilizar. Entonces siempre conviene trabajar de forma, digamos, estandarizada, y por más que vos podés también usar px, o sea, píxeles, lo bueno sería que antes de empezar a utilizar directamente tu programación, antes definas que los tamaños que vas a utilizar van a ser el de 14px, el de 16px y el de 18px, y no jugar con valores aleatorios o muy dinámicos que hagan que tu presentación o que tu pantalla, tu presentación, sí, tu diseño, el diseño de tu sistema sea muy diferente de una página a otra, e incluso a veces dentro de la misma página hay una ensalada de elementos que uno cuando ve no entiende porque tiene muchos elementos encima, mucho, sobrecargan mucho la visual y hacen realmente que la aplicación sea bastante pesada de ser utilizada. Entonces, por eso es que existen estos valores predeterminados. Muy bien. Entonces, aquí por ejemplo lo que hacemos es, te vuelvo a repetir, seleccionamos el elemento H1 y luego lo que hacemos es aplicarle directamente los estilos utilizando este formato que está aquí. Te dije anteriormente que los espacios en CSS no tienen, digamos, ningún sentido. Entonces, si yo por ejemplo aquí hago de esta manera, significa que mi aplicación va a funcionar de la misma manera. Si yo guardo aquí y le doy aquí un actualizar, la aplicación funciona de la misma manera. Entonces el espacio no tiene nada que ver. Y si yo por ejemplo utilizo aquí en mayúsculas, no tendría que funcionar. Bueno, aquí funcionó, no sé, tal vez porque esté trabajando en Windows, pero aquí no tendría que funcionar, a no ser que aquí, si utilizo aquí red, no tendría que funcionar, pero bueno, no funciona igual, pero la regla es que se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces sería conveniente siempre utilizar un mismo estilo para todos, y en este caso te recomiendo siempre utilizar en minúsculas para los estilos. Ahora, si yo por ejemplo aquí coloco, esto sí ya es diferente, creo, ¿verdad? Tendría que ser, vamos a probar para aprender. Aquí también funciona sin problema. Entonces, donde no va a funcionar es en el ID de la clase. Ahora, del selector. Ahora, vamos a suponer que yo quiero aplicar el color, pero solamente al primer elemento H1 y no al segundo elemento H1. Entonces ahí yo ya tengo que empezar a hacer, digamos, tengo que empezar a nombrar o tengo que empezar a identificar a mis elementos que yo tengo dentro de la página. Entonces ahí, por ejemplo, yo podría añadirle aquí al H1, al primer H1 que tengo un ID. Aquí podría empezar, podría colocarle un primer ID, primer H1 vamos a colocarle. Y al segundo le colocaría yo aquí segundo ID. Ok, segundo ID. Primer ID y segundo ID. Y guardo esto. Y vamos a suponer que yo quiero aplicar solamente al primer H1. Entonces yo tendría que utilizar su ID. Es decir, yo puedo seleccionar este elemento que tengo aquí también a través de su ID. Entonces yo, en vez de colocar aquí H1, yo colocaría aquí su ID. Pero al poner su ID dentro del CSS, yo tengo que colocarle antes un símbolo de número. Entonces yo le coloco ahí un símbolo de número. Este símbolo de número significa que yo quiero seleccionar el elemento por su ID. Entonces yo selecciono este primer elemento solamente. Si yo guardo aquí y ejecuto, ahí podemos ver que solamente el primero es el que es con fuente pequeña y de color rojo. ¿Ves la diferencia? Entonces, si yo quiero añadirle
Ahora el estilo también al 2 yo puedo aplicar el estilo aquí a este segundo ID también simplemente separando los selectores a través de una coma. Entonces yo quiero seleccionar todos los elementos que tienen, o sea, mejor dicho, yo quiero seleccionar el elemento que tiene como ID primer ID y también quiero seleccionar el elemento cuyo ID sea segundo ID. Entonces ahí guardo y ahí podés ver que volvió a seleccionar a los dos. Pero ¿qué pasa? Que al tener un ID, lo que esto me permite es que yo pueda trabajar de manera más específica sobre un elemento específico, valga la redundancia. Entonces voy a deshacer, en realidad esto voy a darle así para que tengas aquí, así. Y esto voy a comentar. En CSS los comentarios se hacen con barra también. O sea, si yo, o mejor dicho, perdón, así serían los comentarios en CSS. Así. Entonces esto él no va a ejecutar y recién solamente esto va a ejecutar. Si yo por ejemplo cambio aquí y guardo otra vez, solamente al primero es que me va a hacer caso. Entonces voy a colocarlo otra vez aquí. En vez de font size small le voy a colocar large, ahí. Y esa sería la fuente large. Ok. Muy bien, ahora tenemos también otra opción de utilizar el CSS en un documento externo al HTML y que es la mejor opción o es la mejor más, digamos así, la opción más recomendada para que nuestra aplicación sea escalable, para que nuestra aplicación pueda crecer sin, digamos, complicaciones, ya que yo tengo, digamos, todos los estilos en una hoja separada y eso también me da la posibilidad de que yo pueda cambiar el tema de la aplicación simplemente haciendo una referencia diferente aquí a un archivo diferente cuando yo quiera cambiar ese CSS. Entonces, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer eso en el ejemplo 2 para no tocar lo que es el ejemplo 1 y aquí te voy a mostrar cuál es nuestro ejemplo 2, esta tabla que está aquí, ok. Entonces en esta tabla que está aquí, que es el ejemplo 2, lo que voy a hacer es, vamos a añadir un archivo externo y eso ya lo tengo aquí también. El comando sería de esta manera, siempre en el head de la estructura HTML, aquí. Y aquí lo que voy a hacer es hacer un link cuya referencia va a ser mención a un archivo, hoja de estilos .css y el cual me indica que eso es una hoja de estilos en cascada. Entonces tendría que yo crear este archivo con esta extensión. El hecho de que yo aquí adelante no le añada ninguna ruta significa que ese archivo tiene que estar en la misma ubicación del archivo HTML. Entonces aquí le doy a abrir y dentro aquí, o mejor dicho, archivo nuevo, ok, y esto voy a guardar como, y le voy a colocar aquí el nombre hoja de estilo CSS, ok. Entonces allí ya tienes tu hoja de estilo. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los estilos HTML puedes hacerlo directamente aquí dentro del documento externo al HTML que vendría a ser el hoja de estilo.css. Por convención de nombre siempre la extensión tiene que ser .css, ok, así que no se te pase esa parte. Muy bien, ahora, ¿qué por ejemplo yo podría hacer aquí? Vamos a suponer que al elemento table le adicione yo un color de fondo que puede ser tipo gris o un color un poco clarito. Entonces yo aquí en mi hoja de estilos voy a hacer selección del elemento table directamente, ok, y luego voy a colocar los valores allí del background color, ok, background color, ahí el background color va a ser igual a, por ejemplo, gray, ok. Ahora sí, ahora que yo ya nombré a este archivo con la extensión .css, ahora sí el Notepad++ ya reconoce este como un archivo CSS, entonces ya los colores aquí del lenguaje ya cambian, digamos, a lo que corresponde realmente a un CSS. Entonces si yo guardo esto, guardo también mi ejemplo 2 y vuelvo a ejecutar aquí,
perdón, vuelvo a ejecutar aquí, me cambia el color del fondo de la tabla. Ok. ¿Qué otra cosa yo podría hacer? Yo podría ampliar el width, por ejemplo. Podría colocar un width de 100%. Entonces, por ejemplo, observa que todo lo que es presentación, tamaño, color, todo tienes que tratar de hacerlo siempre en el CSS y dejar el HTML solo para la estructura. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si vos, por ejemplo, pones acá un width de 100%, eso es en el documento, ¿ok? En el documento HTML, en la estructura del documento, yo le doy un ejecutar aquí. Él me hace el estilo respetando el tamaño que es del 100% del ancho de la pantalla y me extiende el documento. Pero ¿qué pasa? Que esto que yo hice en el documento HTML ya es algo de estilos. Entonces no conviene colocar cosas de estilos en el documento HTML, que debe ser específico para estructura. Entonces lo ideal sería llevar el width en el CSS, e incluso el border es lo mismo, porque el border, voy a ampliar aquí, el border también es algo de estilo, está indicando el borde que va a tener los límites de cada celda del grid de la tabla. Entonces esto también conviene llevarlo en el CSS, no conviene tenerlo aquí. Y conviene dejar el HTML lo más básico posible, de tal forma que él solamente contenga la estructura del documento. Y todo lo que es la parte de presentación y diseño lo llevamos al CSS. Eso te va a dar mayor flexibilidad a la hora que vos estás trabajando con la presentación, ya que solamente vas a tener que modificar el estilo en ese archivo y ahí vas a poder jugar con ese documento. Entonces si yo le doy por ejemplo aquí, ahí por ejemplo el color solamente asume, el borde ya no tiene y el width también, pero el borde y el width yo lo puedo colocar aquí. Entonces por ejemplo aquí el border, por ejemplo puedo colocar aquí un px y el width puedo colocar a por ejemplo puedo colocar a 600 px o puedo colocar a 100%. Si yo le doy guardar y voy de vuelta aquí y le doy a ejecutar, ahí me colocó en un tamaño de 600. Y el border creo que lo que no respetó. Border, bueno, el border tiene más atributos en realidad. Border, tal vez le esté faltando el border color, el color del border. Border color, por ejemplo, red. A ver, ejecutar. Tampoco. A ver qué más atributos tengo sobre el border. Border, color, left style, son todos right. Border style, puede ser el border style. A ver, el estilo del borde. Normal. A ver, voy a acudir a mi ayuda aquí. Voy a escribir W3C CSS border style. Border style. ¿Qué valores puedo adicionar? Punteado, con barritas, sólido. Voy a colocarle solid, ok. Solid. Voy a guardar y le voy a dar ejecutar otra vez. Ahí está. Entonces, fíjate que el borde ahora de la tabla se hace solamente ya en el borde de la tabla. Si yo quiero adicionar, por ejemplo, también el borde a las celdas, entonces yo tendría que hacer, y ahí voy a mostrar y aprovechar para mostrarte otra referencia. Podría ser aquí td. Tendría que añadirle a esto también. Entonces le doy aquí un actualizar y ahí sí ya me añade también los bordes a las celdas propiamente dichas, ¿ok? A la cabecera no se le aplica porque esta cabecera no es un TD, no es un TD, es un TH que sería T header, que sería T cabecera, por eso no hace. Si yo quiero que le haga también a él, entonces tendría que hacer TD, TH. TH, guardo ahí, quiero aplicar a ambos, entonces ahí sí se hace. Ahora,
una regla que siempre se aplica es, gente, y con esto estamos terminando. Ves que es muy poco el tiempo que tenemos para desarrollar mucho contenido, pero como te voy diciendo siempre, estos ejercicios vamos a ir practicando y practicando y vamos a ir haciendo más de este tipo de ejercicios. Pero digamos, una regla común que siempre tienes que tener en cuenta para aplicar estilos es que ser específico en lo que quieres seleccionar. Por ejemplo, aquí por ejemplo TD, por ejemplo, los TD siempre están dentro de una tabla, porque son justamente las celdas de una tabla. Entonces aquí lo que a mí me conviene es hacer table.td y table.th. Perdón, sería así. Ahí, table.td y table.th. Cuando yo hago de esta manera, lo que estoy diciendo es, quiero seleccionar quiero seleccionar todos los TDs que están dentro de una tabla, todos los elementos TD que están dentro de una tabla. Y aquí quiero seleccionar todos los elementos TH que están dentro de una tabla. Tal vez ahora, si yo le doy guardar aquí, esto no va a tener tanto sentido, porque hace lo mismo. Pero vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que, te voy a mostrar un ejemplo práctico de esto. Vamos a suponer que yo aquí, dentro de mi TD, aquí tenga un párrafo. Y aquí tenga un párrafo también. Tengo que cerrar aquí la etiqueta párrafo. Y aquí también tenga un párrafo. Aquí voy a cerrar. Dentro de la tabla. Pero aquí fuera de la tabla también voy a tener un párrafo. Aquí. Este es un párrafo que está fuera de la tabla. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí un párrafo que está dentro de un TD, que a su vez está dentro de un TR y que a su vez está dentro de un table. Y aquí también la misma cosa. Y aquí tengo un P que está fuera de la tabla. Vamos a suponer que yo quiera seleccionar solamente a estos párrafos que están dentro de la tabla. Pero yo no quiero añadirle un identificador a cada uno, porque otra mala práctica también de las aplicaciones es añadir identificadores a cada elemento que vas a tener en la página, porque dentro de una estructura vas a crear varios elementos y vos no siempre vas a tener el control de todos esos elementos. Entonces no es lo ideal que a cada elemento que crees en tu HTML le añadas un ID. Así es que vamos a suponer que yo quiero seleccionar aquí, pero sin usar identificadores. Entonces aquí, por ejemplo, yo ¿cómo haría? Si yo hago lo siguiente, si yo defino o selecciono solamente el P, aquí, vamos a suponer, a ver, ¿qué atributo puedo cambiar aquí para que me cambie algo? El color de fondo inclusive. Quiero colocarle, a ver, el color de fondo, por ejemplo, sería el background color. Quiero colocarle amarillo, o sea, yellow, ok, yellow, ahí, yellow. Guardo esto y si yo ejecuto, yo quiero seleccionar solamente estos, solamente este y este. Pero si yo le doy a ejecutar, fíjate que lo que ocurre es que él me selecciona este porque este es un P, me selecciona también este porque este es un P también y este también es un P. Pero si yo quiero seleccionar solamente los P's que están dentro de la tabla, entonces yo podría hacer de esta manera. Añado aquí un table y luego un P. Table, el primer elemento que está ahí sería el objeto más general del cual voy a partir para seleccionar, y el objeto que está después del espacio es el objeto interno a ese objeto que seleccioné primero. Entonces voy a seleccionar el objeto P o todos los objetos P que están dentro de todas las tablas. Si yo tengo más tablas va a ser lo mismo, el mismo proceso. Entonces yo, a ver, guardo esto y ejecuto y ahí solamente me seleccionó este y este. Es muy importante practicar con estos selectores. No tanto ahora el tema de cambiar estilos, qué estilos puedo usar, sino que probar estos selectores de forma que puedas vos ver cuando un selector es aplicado a un elemento o a un ID. Y nos falta el último y con esto terminamos, que es el uso de clases. El uso de clases vendría a ser similar al ID, solamente que, por ejemplo, a ver, aquí dentro de mi ejemplo 3 vendría a ser este ejemplo que está aquí, que es un ejemplo que ya hicimos en la clase anterior. Entonces vamos a suponer que yo quiera seleccionar los elementos a través de la clase. Entonces aquí, primero, déjame mostrarte aquí, primero voy a hacer que este ejemplo 3 use la misma hoja de estilos que estoy utilizando en el ejemplo 2 allí. Guardo esto
Y ahora, el uso de clases vendría a ser, por ejemplo, vamos a suponer que a todos los campos que son cuadros de texto yo le voy a aplicar un estilo personalizado por defecto. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el input type text, name cédula, y para adicionar la clase yo le tengo que hacer class. Ok, class es un atributo del HTML, de cualquier elemento en HTML, y aquí yo le puedo adicionar una clase. Class, digamos, input box. Entonces, a todos los elementos que son input box, yo puedo adicionarle el mismo estilo. A ver, solamente, vamos a mirar de vuelta aquí. Solamente a la cédula, al nombre y a la contraseña. Entonces, ¿qué pasa? El class es un elemento que puede ser repetido en varios objetos del documento HTML. Entonces aquí, mi input cédula tiene el input box, mi input nombre tiene la clase input box, y mi password también tiene el input box. Entonces, si yo quiero hacer una selección por clase dentro del HTML, dentro de la hoja de estilo, yo estaría haciendo, en vez de utilizar el numeral que utilizábamos para el ID, vamos a utilizar un punto. El punto es el que indica que yo debo seleccionar ese elemento utilizando su clase. Entonces ahí yo voy a seleccionar todos los elementos, aquí voy a seleccionar todos los elementos que tengan como clase input box. Y ahí entonces yo puedo hacer puedo aplicarle cualquier estilo que yo quiera. ¿Qué puedo cambiar? Por ejemplo, lo más fácil que podemos hacer es siempre cambiar el color. Así es que color, vamos a suponer color blue. Ahí, color blue. Entonces guardo esto y le doy un actualizar aquí. Y ahí vas a ver que él le aplicó el estilo a los 3 elementos que tiene esa clase. Entonces es muy común, y es más común aún, utilizar clases dentro de la estructura HTML que utilizar ID. El ID generalmente tiene el problema que dentro de una estructura de códigos HTML solamente puede utilizar un ID. Los IDs no se pueden repetir y eso es muy difícil de controlar. Tenemos que ser muy digamos así, tenemos que controlar mucho nuestro código para que no se repitan, digamos, los IDs dentro de la estructura. Entonces es mejor siempre utilizar el class. Y esto también puedes hacer, a ver, aquí puedes combinar, esto puedes combinar de la misma forma como ya te estaba mostrando. Por ejemplo, si vos tenés aquí 2 formularios, aquí te voy a mostrar para que entiendas, aquí. Vamos a suponer que este va a tener un ID, y con esto terminamos, gente. Form 1, y aquí va a tener ID form 2. Ok, ID form 1 y ID form 2. A esto también le puedo colocar una clase. Class form superior. Ok, aquí es el nombre que vas a utilizar, aquí es variable. Ok, yo estoy utilizando cualquier nombre, pero siempre los nombres me gusta. Para los nombres me gusta utilizar identificadores en el estilo de variables en Java. Entonces form superior y aquí form inferior. Entonces, si yo por ejemplo ahora mismo le doy a actualizar en mi documento, los dos, aquí hay 2 formularios, formulario 1 y formulario 2. Ahora por ejemplo, como yo le apliqué las fuentes a todos los input box por su clase, entonces él me cambia todo. Pero vamos a suponer que yo quiero aplicar el color solamente a las fuentes de arriba, solamente a estas fuentes que están aquí. Entonces yo tendría que antes indicar aquí arriba, yo tendría que indicar que yo quiero solamente, primero voy a seleccionar el form 1 y luego el input box. O sea, lo que estoy haciendo aquí es decirle, yo quiero seleccionar todos los que tengan la clase input box, todos los elementos que tengan la clase input box. O sea que aquí, por ejemplo, mi CSS no sabe si ese elemento es un input, si es un párrafo, si es un H1, si es una tabla. Él no sabe eso. Él solamente lo que sabe es que tiene que tener esa clase. Entonces, ¿cómo sabe que es que tiene que tener una clase? Porque estoy utilizando el punto aquí. Entonces, el punto antes del nombre significa que es por la clase. Entonces, yo voy a seleccionar la clase input box que están dentro del elemento cuyo ID
sea un Form 1. ¿Está? Guardo esto, entonces yo le doy aquí, vuelvo a mi aplicación aquí, le doy a actualizar y fíjate que solamente me aplica al primer formulario que yo tengo arriba. En ese caso, por ejemplo, yo estoy seleccionando mi elemento por el ID. Pero ¿qué pasa? Que el Form 1 también tiene una clase, Form inferior, Form superior. Quiere decir que yo también puedo seleccionar por la clase si quiero. Entonces yo, en vez de poner acá el Form 1, voy a colocar punto Form superior. Es absolutamente la misma cosa, porque estoy seleccionando todos los que tienen la clase input-box, que a su vez se encuentran dentro de un elemento que tenga la clase Form superior. Entonces yo guardo esto, ejecuto aquí y es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Gente, hay más cosas que te quiero mostrar, pero es tanta información que me gustaría más que sobre CSS específicamente. Vos me preguntes lo que quieras saber específicamente allí dentro de los comentarios. Y ya nosotros estaremos viendo, digamos, cosas más específicas de cómo ir usando esto ya dentro tal vez de un ejemplo mayor. Pero hay muchas cosas, espero que la parte de selectores por lo menos te haya quedado bastante claro. Aquí hay una parte de prioridades también de CSS que no acabamos de ver, ya no podemos ver por el tema del tiempo. Lo que te pediría es que comentes y compartas esta información. También te invito a que visites el canal de mentoriadesoftware.com, donde vas a encontrar diferentes informaciones que te pueden ser útiles. Vas a encontrar allí un ebook que puedes descargar, y también te invito a que te suscribas a la serie que va a empezar este día 12 de agosto y que va a consistir en el paso a paso para crear tu primera aplicación web. Entonces, si vos estás en ese mundo, si te interesa aprender con la plataforma Java, entonces te invito a que te suscribas. El link es www.mentoriadesoftware.com/serie web. Entonces, espero verte adentro si es que estás siguiendo estos tutoriales. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te suscribas.